Bueno, vamos a hablar acerca del punto de operación. El punto de operación es un punto donde se tiene una determinada tensión, que es la tensión entre colector y emisor, y se tiene una determinada corriente, ¿ya? El punto de operación es básicamente la intersección de esos dos puntos, ¿no? Y esos puntos de operación pueden caer en zonas, en la zona de saturación, en la zona de corte o en la zona. Cuando la tensión o la diferencia de potencial entre el colector y el emisor es casi nula, se tiene la circulación de corriente máxima a través del tránsito. ¿Qué significa? Cuando la corriente, en este caso es alta, en la base, va a provocar, por ecuaciones fundamentales que hemos visto en el anterior video, una elevación de corriente de colector. Y eso a su vez va a provocar que la diferencia de potencial entre el colector y el emisor sea igual a cero. Como podemos observar, para zona de saturación, la diferencia de potencial entre colector y emisor es aproximadamente cero. Se tiene la máxima circulación de corriente a través del transistor. A eso se lo conoce como zona de saturación. La segunda zona, que es en este caso, es la zona de corte. La zona de corte aparece cuando la corriente de base es baja. Esto provoca que la corriente de colector sea baja y al provocar que la corriente de colector sea baja, la diferencia de tensión entre el colector y el emisor va a ser lo mínimo o en este caso lo máximo posible, casi acercándose al valor de la tensión de alimentación. Es decir, no circula corriente y la diferencia de potencial se mantiene. Y si llegamos a un punto, como en este caso el punto A, el punto B, el punto C y el punto D, estamos trabajando en zona D activa, que en este caso es donde el transistor trabaja como amplificador. Ahí se va a tener una corriente de base media, una corriente de colector media, y la diferencia entre lo que es la tensión de alimentación respecto de eh, lo que es el voltaje colector emisor es la mitad. Nunca se olviden de estas zonas. Las define principalmente lo que es el voltaje colector emisor. Cuando el voltaje colector emisor es alto, estamos en zona de corte. Cuando el voltaje colector emisor es bajo, estamos en zona de saturación. Y cuando el voltaje colector es la mitad del voltaje de alimentación, estamos en zona. Nunca es bueno trabajar en los puntos C o en el punto D que se encuentran en los límites de la zona activa. Estos puntos límite básicamente eh, son puntos donde no se puede tener una muy buena. Lo ideal es siempre llegar a un punto central donde la tensión de alimentación es la mitad entre lo que es el voltaje colector. Bueno, para poder hacer funcionar un transistor necesitas realizar un esquema de tipo eléctrico como se observa a continuación, ¿no? A eso se llama polarizar. Recuerden, en este caso tenemos un transistor NPN, ¿no? Con la patita dirigida hacia abajo. Esto es un colector, esto es una base y esto es un emisor. Como podemos observar, para un análisis de corte, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo armo este esquema de tipo eléctrico para que funcione mi transistor. Normalmente, en la base, la resistencia que tú vas a tener va a ser igual a la resistencia de base. Y la corriente que va a circular por esta resistencia va a ser la corriente de base. En el segundo caso, tenemos un colector. El colector tiene una resistencia que normalmente es una resistencia de carga. Como pueden observar, en la resistencia de carga, ¿qué debería circular por la terminal de colector? La corriente de colector.
¿no? Y la diferencia es lo que nosotros conocemos como el voltaje colector menos el voltaje. Como pueden observar en la parte de abajo, si yo inyecto una pequeña corriente por la base y mediante las ecuaciones fundamentales, voy a obtener que la corriente que va a circular por el colector hacia el emisor va a resultar ser igual a un valor bajo. Y si es un valor bajo, prácticamente estamos en una zona de corte, visto desde ese punto de vista. A veces yo lo veo de una forma diferente. ¿Cómo? Si yo tengo una resistencia alta, la corriente de base es baja. Si la corriente de base es baja, la corriente que va a circular por el colector hacia el emisor va a ser baja, ¿no? Esta es la causa, es la corriente de base. ¿Qué efecto va a producir? ¿Cómo controla para trabajar como interruptor, como amplificador, el transistor? Su forma de control, y pongan atención, es de la siguiente forma. Yo controlo directamente la tensión que ingresa a la base y eso como efecto va a provocar que la corriente que circule por, en este caso, el colector sea, en este caso, baja. Si la corriente es baja, lo que va a producir es que la diferencia de tensión entre el colector y el emisor sea baja, o sea, alta. Y si es alta, en este caso, como podemos observar, lo que vamos a medir entre este punto y este punto es una diferencia de potencial. En aquí vamos a medir otra diferencia de potencial. Si ambas diferencias de potencial son similares, en este caso, ¿qué es lo que vamos a darnos cuenta? De que no va a existir diferencia. Y si no existe diferencia, ¿qué circulación de corriente vamos a tener? Vamos a tener una circulación de corriente nula. Por lo tanto, el transistor controla a partir de controlar el voltaje colector emisor si permite que se trabaje en una zona de corte o en una zona. La segunda zona normalmente es la activa, donde es la de amplificación. Inyectas una corriente media, en este caso lo que va a producir es que la corriente de colector por ecuación fundamental ascienda y eso va a producir una caída de tensión entre el colector y el emisor. ¿No ve? Esa diferencia de potencial entre colector y emisor va a generar que exista una diferencia de potencial con respecto de la fuente de alimentación y eso va a provocar circulación de corriente, normalmente viene definida. Y cuando hablamos de zona de saturación, ¿qué es lo que observamos? Directamente podemos observar que en este caso tenemos un esquema eléctrico. Aquí por la base va a entrar la corriente de base. Si inyectamos una alta corriente de base, lo que va a producir por ecuación fundamental es que se inyecte una alta corriente de colector y eso a su vez va a provocar que la diferencia entre el colector y emisor sea casi nula. Y eso va a provocar que si esta diferencia de potencial es casi nula, directamente este negativo se pase a la parte de aquí arriba. Y entre este punto y este punto va a existir una diferencia de potencial, por lo tanto va a circular la mayor cantidad de corriente y vamos a hablar de una terminal normalmente cerrada. En resumen, si se están dando cuenta, en un transistor, a partir de controlar el voltaje colector emisor, yo permito que circula más corriente por, en este caso, el colector, o en este caso, menos corriente. En este caso es más corriente y aquí es menos corriente. Si se dan de cuenta en lo que es la zona de corte con respecto a la zona de saturación, lo que manda es el valor de resistencia. Aquí tengo una resistencia alta, por lo tanto, la corriente que va a permitir pasar a la base va a ser baja. En el otro caso, tengo una resistencia baja, lo que va a permitir que circule una corriente que ingresa por la base A, que es alta, y eso a su vez produce que por el colector circule una alta corriente y la diferencia de potencial entre ambos sea igual a
prácticamente nulo. Si es prácticamente nulo, es básicamente como si este negativo lo estuviera subiendo aquí arriba, ¿no? Así de simple. Bueno, para corte, ¿cómo más o menos se va a polarizar el transistor? En la región de corte, la unión base-emisor se polariza en inverso. Cuando está en corte, esta base y emisor te va a polarizar de esta forma, en inverso. La unión base-colector en inverso. Base-colector en inverso. Hablar de inverso simplemente es hablar de que está polarizado en sentido contrario a donde normalmente debería estar. En lo que es la región activa, como podemos observar, va a permitir la circulación de corriente, por lo tanto el voltaje base emisor va a estar polarizado en directo y el voltaje, en este caso, base colector va a estar polarizada en inverso. Para la zona de saturación donde se tiene máxima circulación de corriente, lo que observas es que el voltaje colector emisor está polarizada, o de base emisor está polarizada en directo. Y lo que es la base colector está polarizada en directo, ¿no? De esa forma se realiza la convención de ciclo.